Bueno, vamos a continuar entonces con la segunda, la segunda sección, el arreglo del sermón. La primera vez vimos las partes principales de un sermón y hoy vamos a ver lo que es el arreglo del sermón y vamos a detallar cada una de las partes, ¿verdad? Del sermón. En este punto entraremos en detalle sobre cada uno de los puntos antes mencionados a fin de que el estudiante lo comprenda mejor. Eh, Vamos a ver el número uno, el tema del sermón. Aquí en el tema del sermón, se va a ver o se va a verificar, ah, dice, como ya dijimos anteriormente, el tema es el asunto sobre el cual se va a hablar, lo que es en toda la predicación. El tema es el asunto en que se va a hablar todo. La vache vide, tanto La stando pregunta là. es cómo elegir un tema, ¿verdad? ¿Cómo elegir un tema? Para elegir un tema se debe de tener a consideración dos cosas. Primero, el predicador. ¿Por qué el predicador? Pues el predicador recuerde que es el transmisor, ¿verdad? El predicador es el canal, es el conducto por el cual se va a transmitir ese mensaje de parte de Dios. Y el auditorio, ¿por qué es importante el auditorio? Bueno, pues el predicador debe conocer qué capacidad cognitiva tiene el auditorio. O sea, la capacidad de retención, la capacidad de aprendizaje, la capacidad de comprensión, ¿verdad? No vamos a caer a una iglesia humilde con un sermón eminentemente teológico o exegético, saturado de palabras complicadas, de significados, conceptos complicados. Entonces, todas esas cosas hay que considerarlas pues, para tener éxito en la predicación, ¿verdad? De la palabra. Entonces, eh, vamos a ver dos cosas en cuanto al predicador. La número uno debe estar claro en la mente del predicador, debe estar definido. Este es el tema que voy a disertar, este es el tema que voy a desarrollar y por aquí me voy. Número dos, debe estar a la altura de su capacidad de exposición. Nunca elegir un tema por muy atractivo que se escuche, por muy atractivo que se vea o que suene, nunca se debe de elegir un tema que no dominamos, ¿verdad? Un tema que no dominamos. Jamás se debe de elegir un tema que está lejos de nuestro alcance. Si no tenemos dominio en cuanto a la cultura hebrea, no vaya a elegir un tema que tenga que ver con el desarrollo y disertación de aspectos culturales hebreos. Debemos elegir temas que están a nuestro alcance, que sean parte del grado de conocimiento que tenemos nosotros. En ese campo debemos movernos. Si usted lleva un tema rimbombante al púlpito, va a causar una atención masiva, pero usted va a naufragar en semejante océano. Si usted no está capacitado, si no tiene todo el grado de conocimiento o también, porque usted puede tener el grado de conocimiento, pero si no tiene el grado de exposición, que es otra cosa, porque una cosa es saber y la otra cosa es canalizar. La otra cosa es hacerse entender, porque usted puede derrochar conocimiento, pero si usted no tiene la capacidad de diluir, de delinear todo ese caudal,
de una forma satisfactoria y comprensiva, usted habló puro conocimiento, pero sin entendimiento. Entonces, esas dos cosas deben de estar claras en el predicador. Primero, que el tema debe estar claro y definido en nuestra cabeza. Y número dos, debe estar a la altura de nosotros, ¿verdad? De nuestra capacidad. Vamos a ver en cuanto al predicador. Seguimos viendo algunos aspectos en cuanto al predicador, que este caso sería el número tres. Debe de ser, bueno, aparte de que estar claro y definido, aparte de que debe estar a la altura expositiva del predicador, debe ser algo que es de suma importancia para el predicador decirlo, algo primordial, algo necesario, ¿verdad? Generalmente lo que para uno es importante también es para los demás, especialmente cuando se trata de algo común a todos, algo en lo cual todos estamos interesados. Si el tema no reviste importancia para el predicador, lo revelará en la exposición y los oyentes tampoco tendrán interés alguno. Hay temas importantes, hay temas que puedan causar un interés general, que usted capte la atención de las personas, aquellos temas que están relacionados con los valores morales, que estén relacionados con la fe, que están relacionados con la doctrina, con la salvación, etcétera, etcétera. Temas que estén dentro de nuestro dominio, ¿verdad? Dentro de nuestro dominio. Número cuatro, debe estar de acuerdo con la experiencia y el testimonio del predicador. Debe de estar de acuerdo. Mire qué importante este aspecto. El tema del sermón debe de estar de acuerdo con la experiencia y el testimonio del predicador, algo de lo cual él está convencido, algo que conoce, no solo intelectualmente, sino también moral y prácticamente. En otras palabras, el tema debe de ser acompañado del testimonio práctico de lo que se profesa. ¿Ok? Entonces, ese es el punto importante que un predicador debe considerar a la hora de elaborar un sermón bíblico. Si su tema, vale, le voy a poner un ejemplo, le voy a poner un ejemplo. ¿Verdad? Un predicador novato lleva un tema al púlpito y va a hablar acerca de la experiencia del matrimonio. Y tal vez tiene 1 año, 2 años o 3 años casado. Todavía no alcanza un rodaje importante en lo que es la vivencia matrimonial como para hablarle a otras personas que ya tienen su par de años luchando, ¿verdad? Con el matrimonio. Entonces el tema no va de acuerdo a su personalidad. No va de acuerdo a su personalidad. Es muy importante. John MacArthur decía que el mejor compañero de un predicador es su testimonio, ¿verdad? Y si su experiencia es limitada, entonces los sermones deben de estar a la altura de esa experiencia. ¿Para qué? Pues para que no ocurra un desagrado, un cortocircuito en base a lo que el predicador está hablando y en base a lo que la gente le conoce, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Una cosa es hablar y la otra cosa es que usted acompañe esa predicación con su experiencia personal. Si usted va a hablar de sanidad interior o de sanidad física y usted no ha recibido ninguna sanidad ni nada por el estilo, entonces no va a ir de acuerdo porque no hay cosa mejor que la experiencia, ¿verdad? Le ponga la sal y la pimienta a la predicación. Tampoco es que si usted recibió un milagro del Señor,
tampoco es que va a reemplazar ese sermón con el testimonio del milagro, no, sino que es algo que tal vez 2 minutos le puedan quitar, ¿verdad? Como para acuerpar y respaldar esa predicación que usted está desarrollando. Otra cosa importante en cuanto al predicador que no debe perder de vista es que debe tener un propósito bien definido. El predicador que predica sin ningún propósito es como un tirador que apunta al aire. Cada vez que nos sentamos a elaborar un bosquejo de la palabra, un sermón de la palabra, debe estar claro y preciso en la mente qué queremos alcanzar, qué es lo que queremos alcanzar. Queremos hablar para fortalecer la fe, queremos hablar para motivar la vida en oración, queremos hablar para motivar la lectura bíblica en la iglesia que se está perdiendo cada día más. Queremos insistir con la santidad, queremos persistir, hacer que la gente persista en las promesas de Dios. O sea, todo eso debe estar definido en nuestra mente y para eso construiremos un esquema bosquejal para que eso lo transmitamos de forma clara, ordenada y muy enriquecida, ¿verdad? Entonces, eso es lo que esa es la ventaja que nos concede el bosquejo, que podemos acomodar los textos bíblicos de apoyo, ¿verdad? Si usted va a utilizar textos bíblicos de apoyo, los podemos ir induciendo en cada idea principal, no al molote, sino en cada idea principal, siempre y cuando todo lo que tenga que decir ese texto bíblico esté de acuerdo con el tema. Bueno. Vamos, vamos a avanzar. Vamos a ver qué pasa con los oyentes, ¿verdad? Ya vimos los puntos necesarios que deben de estar claros en el predicador. Ahora vamos a ver el asunto con respecto a los oyentes. Número uno, el tema debe de ser algo que está al alcance de la capacidad de los oyentes, que pueda entenderlo, que pueda discernirlo. De lo contrario, pasará por encima de sus cabezas. El tema debe ser algo, mi amado, que el auditorio lo comprenda. Eso es algo sumamente delicado. Eso es algo sumamente delicado. ¿Por qué? ¿Por qué es delicado? Porque ese tipo de auditorio, va, por ejemplo, es una iglesia humilde, una iglesia sencilla, una iglesia que tiene poca escolaridad, una iglesia que tal vez hicieron la primaria, algunos o algo otros no. Ahí hay una limitancia. ¿Por qué hay una limitancia? Por la razón de que usted siempre estará como anclado a disertar temas de que estén dentro de la capacidad de las personas. O sea, nunca podrá dar un salto más arriba, a hablar cosas más profundas de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer el predicador? Pues el predicador tiene que adaptarse, ¿no? Tiene que adaptarse, ¿ok? Si el nivel del predicador, ahora, si el nivel del predicador es alto en cuanto a teología y formación, tendrá que adaptarse para que lo entiendan los hermanos, ¿ok? Porque si pretende llevar un análisis exegético de Colosenses 1 al 15, versículo 1, versículo 15, tendrá una serie de problemas enormes porque ahí se mencionan unas cosas tan profundas que puede ser que la gente, como dice aquí, lo deje pasar. Pero el punto es el siguiente, que el predicador debe medir el auditorio. Si su auditorio es amplio, si su auditorio tiene una capacidad de comprensión razonable y que también su auditorio es hambriento, porque hay auditorios hambrientos. Hay que hablar la verdad, hermano. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Hay auditorios conformistas de la A a la Z. Y hay auditorios que son hambrientos.
Y hay otros auditorios porque están empachados, ¿verdad? Ni así les hable del milenio, no los conmueve nada. Pero hay auditorios hambrientos, que desde que usted coloca el tema, la gente está como los de Berea, ¿verdad? Con hambre. Entonces eso le permite al predicador evolucionar, desarrollarse, crecer como expositor, dar pasos a terrenos más profundos o introducirse a temas más profundos de la Biblia. Porque lo más que le puedo garantizar que hemos predicado de la Biblia es el 1%. No hemos llegado ni al 30, ni al 40, ni al 60% de la Biblia. En cuanto a temática se refiere, no hemos llegado allí. Entonces, cuando el auditorio es bajo de escolaridad, entonces el predicador debe de alinearse, ¿verdad? Debe de alinearse para que todo camine parejo, ¿verdad? Número dos, debe ser algo que está de acuerdo con los intereses del oyente, que atañe a sus necesidades o a sus problemas, aspiraciones, ideales. O sea, no estamos hablando de que va a hablar lo que le gusta oír al auditorio, no. Estamos diciendo que se debe de decir algo que, como quien dice, den el clavo, pues, den el blanco, ¿verdad? De en el blanco. En este sentido, pues, pastor conoce bien su rebaño, ¿ok? Pero imagínese llega un predicador invitado, entonces deje que el predicador dé lo que le dio Dios. Nunca le diga, hable de este tema. No, para eso está usted, para que usted hable de ese tema. Deje que el predicador invitado hable lo que Dios le dio. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, la predicación irá encauzada a aquellas necesidades puntuales que atañen a la iglesia o al auditorio. Como ya dije en un principio, si necesita fortalecer la doctrina, lo va a encarrilar por ahí el tema. Si necesita corregir algunas cosas que están mal comprendidas, entonces prepara un sermón que le ayude a explicar estas cosas. Bueno, para ese tipo de necesidades hay varios tipos de sermón. Entonces, lo importante es tener claro qué es, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo debo decir? ¿Qué es aquello que la iglesia necesita, que el auditorio, que los oyentes necesitan? Porque si es un tema que no les causa ningún interés, lo oirán con indiferencia. Y eso créame que no es muy bueno. Ahora, ya salimos del tema, ahora vamos al texto del sermón. Número uno, el significado del texto. Este se deriva del término latino textus, que significa tejido. Denota la trama del discurso, los términos propios de un autor de un libro al citar o usar el texto bíblico. Nos estamos refiriendo a los términos propios de la Biblia y ese texto se distingue naturalmente de los comentarios, exposiciones y demás trabajos al que se someta, ¿verdad? O sea, él es la fuente. El texto bíblico es la fuente. Ya si usted hace un comentario teológico, un análisis exegético, una exposición bíblica, hace un diagrama, un diagrama de flujo, lo que sea. Usted, la fuente es su texto, ¿verdad? Con la palabra texto nos referimos a aquella porción, puede ser un versículo, dos versículos, tres versículos, cuatro versículos, cinco versículos, seis versículos. Lo que usted maneje, lo que usted domine. Ahora, para una predicación espontánea, un mensaje el domingo, ok, se recomiendan lo más tres versículos. ¿Por qué? Pues porque
si su tema se concentra en los tres versículos, entonces tiene suficiente fuente escrituraria para acompañarlo y para disertarlo, ¿verdad? Hay suficiente. Ahora, si usted usa más de tres versículos, pasa a cuatro, pasa a cinco. ¿Qué indica eso? Indica mayor demanda del predicador en cuanto a dominio. Si usted no domina la homilética, si usted no domina ese tipo de sermón expositivo, lo que va a ocurrir es que va a dilatar en el tiempo y está comprobado que lo más que las personas le captan muy bien es de 25 a 30 minutos. Ya de ahí si pasa a 45, una hora 10, una hora 20, una hora 30, olvídese. Entonces, ¿qué sucede? Debemos elegir un texto del sermón que sea dominable para nosotros, que sea accesible para nosotros y que podamos nosotros disertarlo en un promedio de unos 30 a 40 minutos. Una predicación está más que suficiente, ¿verdad? Para que, pues para que podamos tener una predicación satisfactoria. Vamos a ver ahora la importancia, oiga, la importancia de usar el texto bíblico. Primero, da autoridad al predicador. El oyente notará que el predicador no está basando su mensaje en especulaciones humanas, sino que su base es la palabra eterna del Señor. La Biblia, la porción bíblica, reviste de autoridad al predicador. Entonces, el predicador debe de ser fiel al texto escogido. No simplemente debe utilizarlo como un puente y de ahí soltarlo y dejarlo ir. No, debe de ser leal al texto. ¿Cómo se le dice? Desarrollar todo lo que emana del texto, canalizarlo. Por eso hay que leerlo, hay que releerlo, releerlo y releerlo. Se debe de desarrollar todo lo que emana del texto, porque allí es donde nuestra predicación tiene el sabor, el respaldo, la autoridad suficiente que ella tiene y le da al predicador la investidura para exponerlo. Inciso B, los inconversos oirán que el llamamiento viene directamente de las Escrituras. Porque hay quien usa el texto solamente para leerlo y de ahí lo soltó y se olvidó. Todo sermón que se construya de un texto bíblico, ese sermón debe ser el reflejo de lo que usted interpretó del texto, de sus conclusiones razonables que halló en el texto. ¿Ok? La forma de predicar, esa la tiene usted, porque ese es el talento que Dios le dio a usted. Pero lo que usted lleva al púlpito es lo que usted analizó. ¿Ok? Entonces, cuando usted hace un llamamiento o usted confronta, la gente dice, bueno, este no está hablando especulativamente, sino que está hablando en base a Biblia. Inciso C ayuda a recordar al oyente el hilo de lo que ha oído, especialmente cuando el texto ha sido usado correctamente, cuando el texto ha sido usado y desarrollado y ha hecho un impacto, ¿verdad?, en el corazón del oyente. Entonces, ¿por qué es importante usar el texto? Bueno, es importante porque da autoridad al predicador y las personas sabrán que el mensaje que se está presentando o el tema que se está presentando en este sentido viene de la palabra de Dios.
La importancia de usar el texto bíblico, inciso D, promueve en el pueblo el interés por escudriñar las escrituras. El oyente comprende que él también puede encontrar las verdades eternas y comprobarlas acudiendo a ellas. Bueno, cuando se escucha un sermón, cuando se escucha a un predicador que desarrolla un sermón eminentemente bíblico, que interpretó, que aplicó, que profundizó, que se extendió correctamente, que no forzó el texto, que hizo un reconocimiento histórico del texto, que incluso se tomó el tiempo para enunciar aquellos detalles importantes dentro del texto bíblico, la gente será motivada a también leer correctamente las escrituras y escudriñarlas. El usar el texto bíblico es requisito para que se cumpla la promesa de que la palabra del Señor no volverá a él vacía, sino que el Señor la hará prosperar. Un predicador sin Biblia no es predicador, es una persona que está entreteniendo al público. Por eso le decía yo que era importante ser leal al texto, porque cuando somos leales al texto, ella misma o él mismo nos da la autoridad para señalar el pecado, para confrontarlo y no taparlo, ¿verdad? No taparlo. Lo que está adelante, si usted escogió ese texto, lo que está en el texto, usted debe de decirlo, ¿verdad? Debe de decirlo. Vamos a ver la elección del texto. Otra cosa importante a comprender para arreglar un sermón bíblico es cómo elegir el texto. Inciso A puede ser largo o corto. Puede usarse un solo texto o varios versículos. Asimismo, pueden usarse también varias palabras de un versículo que indiquen una oración o una frase completa, como estos ejemplos del don de Dios, ¿verdad? Según Juan 4:10. Otro, otro tema, sígueme tú, ¿verdad? Que también se desprende de las palabras que se menciona, del Señor que se menciona en Juan 21:22. Otra frase, o que puede ser considerado como un tema, el pan de vida, ¿verdad? Mencionado en Juan 6:48, que dice que Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Entonces, la elección de un texto puede ser un versículo, varios versículos o palabras o frases de un versículo. Inciso B, se debe escoger un texto que sea claro, que esté al alcance del predicador y que sea fácil de que lo entiendan los oyentes. Nunca elija un texto solo porque le gusta o por querer impresionar o hacer alarde de un erudito. Nunca vaya a hacer eso. Escoja un texto que usted lo tenga claro en su mente, que usted lo pueda disertar, que usted lo pueda desarrollar. Nunca elija versículos bíblicos que lo llevarán, hermanos, al chasco, ¿verdad? Seguimos viendo la elección del texto, inciso C. Escoja un texto que llene las necesidades, de los oyentes. Bueno, cuando vamos a construir un tema que atañe las necesidades de los oyentes, entonces el texto obviamente debe de ser la fuente correcta, ¿verdad? Para hablar acerca de esas necesidades. Por ejemplo, usted no puede elegir un texto que hable de santidad y las necesidades de las personas son otras. Debe de ir todo encajado como debe de ser, ¿verdad? Debe de ir encajado correctamente todo. Inciso D, el texto bíblico debe ser electo con oración. Bueno, ese es el mejor secreto. Ese es el mejor
Amén. Pastor, ¿y si yo no lo obtengo en oración? ¿Hay una excepción a la regla? Bueno, si usted tiene un dominio escriturario, ¿verdad? Y usted sabe lo que puede predicar, cómo lo puede desarrollar, cómo lo puede ampliar. Excelente, ¿verdad? Pero cuando el predicador es nuevo, cuando el predicador nunca ha sido instruido, lo correcto es que invierta un tiempo en oración y le pida la dirección a Dios para que le indique dónde predicar. Téngalo por seguro que el Señor no lo va a llevar a algo que no puede desarrollar. Aquí vamos a la sección 4, la aplicación del texto. Uno, la aplicación del texto no debe confundirse con su interpretación. Interpretar el texto es indicar, escuche bien esto, no sé si ya lo dije. Interpretar el texto es indicar su sentido o enseñanza, o sea, qué es lo que quiere decir. Eso es interpretar, ¿ok? Em, Mientras que aplicarlo es adaptar su enseñanza dándole un giro práctico. El contenido del texto es por cuenta de la escritura, más su aplicación es por cuenta del predicador. Entonces, interpretamos el texto. Sin santidad nadie verá al Señor. Lo interpretamos. Bueno, sacamos las conclusiones, ¿qué es lo que quiere decir el texto? Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué está diciendo el texto ahí? Que la única forma, la única manera de tener un encuentro con Dios visible es viviendo una vida de santidad. Ya dijimos el significado, ahora lo aplicamos. ¿Cómo lo aplicamos? Bueno, traslademos ese significado a la experiencia cotidiana de los creyentes en la actualidad, en el auditorio, en su comunidad. Usted puede desarrollar cómo alcanzar la santidad, cómo prevalecer en la santidad, cómo cuidar la santidad. ¿Sí? Entonces lo estamos aplicando a la vida cotidiana. Usted no se puede llevar un mensaje solo en interpretación, porque no es una clase de exégesis o de hermenéutica. Usted debe interpretar y debe aplicar. Debe interpretar, debe aplicar. ¿Qué pasa con el reconocimiento histórico del texto? Ajá, eso lo hace en el inicio. ¿Ok? ¿Y qué es un reconocimiento histórico? Bueno, todas las cosas que ocurrieron alrededor de ese texto, para que las personas se den, entonces por eso es que Habacuc dijo que aunque falten las vacas, aunque falten el fruto de la vid, aunque falte esto y lo otro, yo estaré confiado en el Señor. ¿Por qué? Porque usted hizo el reconocimiento histórico de que en ese tiempo se avecinaba una hambruna, un gran castigo de parte de Dios, pero que Dios iba a sostener a su remanente. Entonces usted hizo el reconocimiento histórico. Claro, cuando usted va desarrollando el sermón, la gente se está dando cuenta de que usted está interpretando y está aplicando a la vida diaria. ¿Por qué? Porque es como cuando usted va donde un doctor y le dice el doctor, mire, usted tiene una infección, señora, tiene una infección muy tremenda en los riñones y aquí están los medicamentos que van a combatir esa infección. Usted tiene que tomar una cada 8 horas de esto cada 12 horas y ahí se va. Pero, pero, usted dio el diagnóstico,
pero también tiene que aplicarlo. Esto es lo que se necesita para poder apropiarnos de la riqueza de este texto. ¿Sí? Usted debe de ponerlo allí para que la gente lo entienda, lo tome para sí, porque no podemos llenar la cabeza de las personas solo de conocimiento interpretativo, sino de aplicarlo, de aplicarlo. Si va a hablarlo de la lengua que dice Santiago, capítulo 3, tiene que decir por qué Santiago dijo esas palabras y al mismo tiempo usted debe aplicar el texto. Repito, interpretar es indicar lo que significa, qué es lo que enseña el texto, cuál es el sentido del texto. Y aplicarlo es adaptar esa enseñanza que sacamos de allí a la vida diaria, la praxis, ¿verdad? Como dijo el escritor Santiago, que debíamos de ser hacedores. Importancia de aplicar el texto. La aplicación hace efectivo el propósito de la enseñanza, es decir, lograr algo específico en el mensaje. Habrán personas que no le van a importar lo que usted está aplicando, no les va a importar en lo absoluto, pero habrán otros que sí, ¿verdad? Habrán otros que sí, que de repente, bueno, habían personas que de repente no sabían qué significaba ese texto, que lo habían escuchado muchas veces, pero nunca supieron qué significaba. Entonces, cuando usted lleva el significado, usted interpretó el texto y luego lo aplicó a través de la predicación, entonces la gente lúcida que tiene revelación de Dios, entonces lo capta, ¿verdad? Y ahí pues alcanzó usted. Inciso B, al aplicar el texto impide que la enseñanza pase inadvertida. Por supuesto, porque si usted está solamente interpretando, entonces, ¿cuándo aplicó? La enseñanza se vuelve válida, se vuelve efectiva cuando la aplicamos, ¿verdad? Cuando la aplicamos. Como le vuelvo y le repito, el doctor dijo, mire, este tiene infección grado tal en los riñones, aquí están los medicamentos. Pero si el doctor solo se concentra en las causas que produjeron la enfermedad, la infección y pero nunca dijo, mire señora, tómese esto cada tanto, cada cuanto, por tantos días, consuma solo agua, no tome refresco, no coma condimentado en exceso. Entonces, eso se llama aplicación. Pero viene la otra parte, que ya queda en el oyente, ponerla por obra, ponerla por obra. Bueno, eh, vamos avanzando. Errores que se deben evitar en la aplicación. En la aplicación, lo mismo que en la aplicación, lo mismo que bueno, en la aplicación, lo mismo que en la interpretación, hay la posibilidad y aún la inclinación de cometer grandes errores, que todo predicador debe forzarse en evitar. A continuación, indicamos algunos de esos errores que se deben evitar. Uno, hacer con la aplicación una contradicción de la interpretación. Ajá. Una interpretación que se haya dado o con las otras enseñanzas de la Biblia. Con las otras enseñanzas de la Biblia. Una aplicación de un texto no puede contradecir la interpretación del mismo texto. La aplicación debe de hacerse correctamente, ¿verdad? Correctamente. Porque si usted dice, sin santidad nadie verá al Señor, en la aplicación usted no puede decir, no, pero es que eso se lo dijo el Señor a aquellos cristianos de aquel tiempo. Hoy el Señor comprende nuestra situación en el mundo actual, la era moderna es diferente a aquel tiempo. Entonces ahí está contradiciendo, ¿verdad?
y está contradiciendo la enseñanza general de las Escrituras. Y la enseñanza general de las Escrituras dice que Dios es santo y que nosotros somos llamados a vivir en santidad. Entonces, nuestra aplicación debe de ser correcta, ¿verdad? Correcta. Entonces, hay que evitar una contradicción de conceptos para no crear confusión, ¿verdad? Para no crear confusión. Número dos, indicar una cosa distinta de lo que se ha enseñado en la interpretación, aunque tal vez no sea una contradicción. Vale. Tres, aplicar el texto sin sentido y solo por dar aplicaciones. No se puede jugar así de esa forma. Debemos de ir definido. Ahora, ¿cuánto tiempo voy a invertir en interpretar y cuánto tiempo voy a invertir en aplicar? Bueno, en interpretar usted lo hace en el momento que está analizando el texto para construir el tema y el sermón. Ahí ya interpretó. Usted no puede llegar a un tema sin interpretar. El camino para dar con un tema correcto es el análisis interpretativo que se hace del texto. Siguiente, pastor, ¿cuándo lo aplica? Usted lo aplica cuando usted está desarrollando el sermón. La aplicación es el desarrollo de la interpretación alcanzada del sermón. ¿Por qué? Porque la gente quiere saber el significado. Entonces usted muestra el significado a través del sermón y ahí mismo lo va aplicando. Lo va aplicando. Bueno, eso lo vamos a ir viendo cuando ya entremos a la parte práctica. Se le va a hacer claro todo lo que le estoy diciendo, porque ahí se lo voy a recordar. Bueno, número cuatro, indicar aplicaciones ajenas al texto o que no encuentran apoyo en él. Hacer eso no es lo correcto y casi siempre deja malas impresiones. Bueno, no podemos hacer aplicaciones que no están de acuerdo con el texto, porque eso sería torcer el texto. Eso sería torcer el texto. ¿Ok? Eso es sumamente delicado. Va, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Pablo dijo que la mujer debía taparse, cubrirse, cubrirse la cabeza. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, infinidad de iglesias en los comienzos del cristianismo, en América Latina, todas las hermanas se tapaban. Pero cuando se reinterpretó el texto, se dieron cuenta los exégetas que Pablo dijo exactamente eso en Éfeso, ¿verdad? En Éfeso, porque en Éfeso había un templo de la diosa Diana que era un templo de prostitución. Entonces, ¿qué sucede? Las mujeres prostitutas de Éfeso se rapaban el pelo. Entonces, para diferenciar una mujer casta de una prostituta, la mujer prostituta andaba con su cabeza rapada. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estas mujeres se empiezan a convertir al cristianismo, ellas empiezan a orar o adorar en el templo. Pablo les dice que el velo de la mujer es el pelo, pero como no tienen pelo, entonces les manda a poner un velo, ¿verdad? Entonces se dieron cuenta los exegetas que solo fue allí, que no era una doctrina. Entonces, ¿qué pasó allí? Bueno, se le dio una aplicación al texto lejos del contexto cultural, ¿verdad? Entonces, ese fue el punto. Y hay otras denominaciones que le han dado una aplicación lejana al texto de Moisés cuando se quita los zapatos o las sandalias. Hay congregaciones que dejan los zapatos afuera y los hermanos entran sin zapatos, sin calzado, adentro del templo. ¿Por qué? Pues porque se le dio una aplicación lejana al texto de Moisés cuando Dios le dijo, quita tu calzado porque en el lugar que estás, tierra santa es.
y también se lo repitió a Josué. Bueno, vamos a avanzar. Vamos a avanzar con esto. Ya tenemos un poco de información. Vamos a la lección 3. Lección 3, el arreglo del sermón, segunda parte. Vamos avanzando. Vamos a echar un momento aquí. Vamos a hacer un momento. Ok. Vamos a las divisiones principales de un sermón bíblico. Ya vimos el tema y el texto. Ya vimos el tema y el texto y en ambas secciones concordamos que todo debe de ser manejable de acuerdo al predicador y de acuerdo al auditorio. Así debe de ser. Así debe de ser, ¿verdad? ¿Qué es el plan de divisiones? Ya hemos aprendido en la lección anterior que las divisiones principales del sermón son las partes principales, para que la redundancia, en las que se divide el sermón con el fin de explicarlo con más claridad. Pueden ser tres, pueden ser cuatro, pueden ser dos, pueden ser cinco, pueden ser seis, pueden ser siete, pueden ser ocho. No tiene límite. ¿Qué es lo que se recomienda? Se recomiendan tres divisiones principales. Estas son las partes que media entre la introducción y la conclusión. En esta lección consideraremos las divisiones del punto de vista de su arreglo y aprenderemos cómo organizar las divisiones en el arreglo del sermón. Dos, cualidades. Cualidades que debe tener un buen plan de divisiones. Uno, la unidad. Aquí vamos bien. Que los pensamientos, textos, ilustraciones que están consideradas dentro de cada división, porque usted puede inducirle todo eso a la idea principal. Usted puede inducir ilustraciones, si va a usar un data show, usted puede inducirle otros textos para darle un acuerpamiento más escriturario. Usted puede hacer lo que usted guste con tal de que lo domine y no le dilate el tiempo. Entonces, debe de haber unidad. O sea, si usted va a hacer todas esas inducciones a la idea principal, no deben distorsionar lo que usted está ampliando. Más bien deben de fortalecer la unidad, nutrirla, nutrirla. Número dos, deben tener orden, que los pensamientos sigan uno tras otro. ¿Verdad? Uno tras otro, no de cualquier manera, sino progresivamente. Tienen que tener cohesión. Según la naturaleza y el propósito del tema, manteniendo naturaleza y lógica, observando continuidad. ¿Ok? Continuidad. Vamos a avanzar. Cualidades que debe tener un buen plan de divisiones. Número tres. Espérame, sí. Cualidades que deben tener un buen plan de divisiones. Unidad y orden. Tres, proporción. Con proporción se quiere decir que cada división tenga la extensión que le corresponde según su relación con el discurso entero. Por ejemplo, una idea principal no debe de pasar de una en línea. No debe de ser un mini argumento. No, debe ser algo conciso y preciso. No un testamento, ¿verdad? Eso quiere decir con proporción. Cuatro, debe tener claridad. Es fundamental la claridad porque recuerde que las divisiones principales están explicando el tema. Quinto, debe haber división, que cada división se distinga una de las otras, que no se repita, que no ni incluya nada de la siguiente, ¿verdad? O sea, debe de ser exclusiva, exclusiva, exclusiva. Por eso es que uno recomienda tres versículos.
¿Por qué? Pues porque de cada versículo usted saca una idea principal. Y ahí tiene para dársela. Va. 4, el número de divisiones. ¿Cuántas divisiones mayores debe tener un bosquejo en un sermón bíblico? A. El número de divisiones es circunstancial, porque está sujeto a la naturaleza del tema puntual, ¿verdad? Si el tema es un tema sencillo, no ocupará más de 3. Si el tema es complejo, puede ser que ocupe más de 5. Entonces, eso convertiría a nuestro sermón en un sermón tipo serie, que un domingo da una parte y el siguiente domingo concluye la siguiente parte, ¿verdad? Si usted domina la materia, very good, no hay problema, ¿ok? Pero si no la domina, entonces no le sugiero más de 3 divisiones. Ok, pero lo que más se recomiendan los entendidos en esta ciencia es que el bosquejo debe tener al menos de 2, no debe tener menos de 2, o sea, una, ni más de 5, o sea, 6. Entre 2, 3, ¿verdad? Porque las muchas divisiones tienden a oscurecer el sermón y lo hace aburrido, lo hace aburrido. El plan de 3 divisiones. Algunos eruditos dicen que el plan de 3 divisiones se presta para que haya variedad y no se sobrecargue la mente del oyente. Correcto. Es que usted, hermano, en un plan de 3 divisiones abarca 10, 12 minutos por cada división, máximo 15 y usted sale campeón. Ahora, si usted se tarda 25 minutos en una división, en la otra se tarda otros 20 y en la otra otros 20 y después viene a decir que todavía no ha entrado el sermón, créame que se va a quedar solo predicando. Uno debe de tener respeto por el auditorio. Si usamos este método, podemos usar estas 3 frases. Ajá, un sermón tipo pregunta. ¿Qué ¿Qué es la vida eterna? Como tema. Miren, ¿por qué? ¿Por qué debemos orar? Miren, ahí se va. Entonces, como es un sermón, tipo pregunta, usted puede en las divisiones principales ir dando respuesta a la pregunta planteada. Y ahí están las diferentes formas de qué es una pregunta, ¿no? Número 5, las divisiones menores o subdivisiones. Aquí entramos a lo que son las subdivisiones que normalmente se le llama el relleno, ¿verdad? Subdivisiones son las partes en que se divide cada división principal. Son como la carne del esqueleto. Miren, cada una de estas divisiones menores debe estar subordinada a la división mayor y deben formar parte de su idea general. Por ejemplo, si la división principal es ¿por qué ser santo? Entonces contestamos, inciso A, porque sin santidad nadie verá al Señor. Inciso B, porque Dios lo exige. Inciso C, eh, bueno, estas dos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí va usted explicando, o sea, eso es una guía para usted. Usted lo puede ir desarrollando en la predicación y nada, no es que va a ir diciendo inciso A, inciso B, no. Usted en la predicación usted va desarrollando la idea principal porque lo va checando en lo que tiene en el papel, pero ya la ampliación a usted le corresponde. Profundizar a usted le corresponde. El plan de subdivisiones solo es para la guía, para que usted vaya desarrollando todo su caudal progresivamente y ordenadamente. ¿Ok? Porque así son las cosas. Número 2, la conclusión del sermón bíblico. ¿Qué es la conclusión? Conclusión es la última parte del sermón. Es la que contiene los pensamientos finales con los cuales se concluye el discurso. ¿Cuáles son los propósitos de la conclusión? Uno, su primer propósito es llevar el discurso
a la meta, a su culminación, según su naturaleza y designio, a fin de que alcance su cometido y no quede incompleto. Un sermón sin conclusión sería como un cuerpo con cabeza y tronco solamente, pero sin piernas y pies. Entonces es fundamental que usted haga la conclusión, porque es allí en la brevedad posible que usted hace su último intento porque las personas reaccionen. Bueno, bueno, vamos con el otro, el arreglo de la conclusión. De la misma manera que en la introducción debe haber en la conclusión el desarrollo de un pensamiento que abarque su contenido general, un pensamiento confirmativo aplicativo. Bueno, ¿cómo se puede concluir un sermón? También se puede concluir con un testimonio cortito de unos 3 minutos. Si está hablando de una sanidad, si está hablando de la sanidad, si está hablando del perdón de los pecados, puede contar brevemente un testimonio, ¿verdad? Si está hablando del compromiso, puede contar también un testimonio breve para que eso termine de apretar la cuña, ¿verdad? Y así las personas reaccionen al llamado del Señor. Número 3, la introducción del sermón bíblico. Hemos dejado el estudio de la introducción hasta este punto porque es lo último que se debe preparar en la elaboración del sermón, aunque es lo primero que se dice. En las lecciones posteriores estudiaremos más ampliamente en cada una de las partes que componen un sermón bíblico. ¿Qué es la introducción? Bueno, son los pensamientos preliminares con los cuales se da entrada al tema que ha de desarrollarse, los pensamientos que anteceden al esquema de divisiones. Ojo con esto, no se mencionan las divisiones principales en la introducción. En la introducción nunca se promete algo que no se pueda cumplir del sermón, nunca, sino que es un argumento preparatorio con elocuencia, con categoría, con entendimiento, con conocimiento para poder entrar al cuerpo del sermón y desarrollarlo con todo, porque es ahí donde se desarrolla con todo. Ok. Propósitos de la introducción. Introducción, interesar al auditorio para el desarrollo del tema que se va a exponer, procurando atraer la atención aún de los indiferentes. Son los momentos decisivos del predicador. Si logra despertar el interés de sus oyentes desde el principio, es seguro que la tendrá hasta el fin del sermón. Hermano, su introducción debe de ser ni de 1 minuto ni de 7 minutos. Lo mínimo, 4 minutos de introducción, pero una introducción elocuente. O sea, usted debe prepararse con lo mejor, con una elocuencia efusiva, con un derroche, ¿verdad? Bien craneado, bien pensado, bien trazado, para que la gente se fije en usted. No es que dio el tema, leyó el texto y ¡pum! Pasó directo a la predicación. No, la introducción es fundamental. En la introducción se pueden vertir elementos informativos necesarios que enriquecen el texto. Bueno, enriquecen el texto. Bueno, el inciso B prepara a los oyentes para el desarrollo del tema, ya lo hemos dicho. Es muy importante que la introducción contenga su propia riqueza, pero que está siendo el puente desde el tema, texto, al cuerpo del mensaje. Eso es muy fundamental, no los olvidemos de eso. Errores que deben evitarse en la introducción, que carezca de claridad y sencillez, hermanos, claridad, sencillez.
Podemos hablar conocimiento, pero con sencillez. Podemos declarar misterios, pero con sencillez de habla. Sencillez de habla, ¿verdad? Podemos hacer eso. Se debe evitar que sea clara nuestra introducción. O sea, se debe evitar que carezca de claridad. Debe de ser clara, sencilla, pero con mucha riqueza. Inciso B, ajá, que prometa más de lo que se cumplirá. No debe prometerse en la introducción la discusión formal de algo que no se hará en el transcurso del sermón, bien dicho. Tampoco debe comprometerse a obtener efectos que no es seguro que los logrará, como decir que va a convencer, a persuadir que todos quedarán satisfechos, que sucederán milagros, lo cual carece de modestia, puede dar idea de presunción, o sea, ser un presuntuoso es alguien que se jacta. La introducción no debe ser así. Debemos de preparar a las personas para lo que vamos a disertar. Recuerde que en el cuerpo del mensaje es donde usted va a disertar, donde usted se va a desarrollar, donde usted va a soltar todo lo que acumuló, ¿verdad? Pero en la introducción no debe comprometer nada de lo que ya tienen las divisiones principales. Inciso C, que sea demasiado larga. Una vez escuché a un predicador, él fue maestro del IBS, lo escuché predicar bueno, en mis inicios, allá por el 2014, hermano, predicó un mensaje acerca de la cueva donde tenían sepultado a Eliseo y aquellos que llevaban el sepelio y las bandas armadas llegaron y tiraron el cuerpo allí en la cueva, en la tumba de... Pero mire, hermano, ese varón se tardó 30 minutos en la introducción. Cuando pasaron los 30 minutos, vio el reloj y dijo, hoy sí voy a empezar a predicar. Ese día, hermanos, el mensaje duró hora 30 minutos y ya eran como las 10 y fracción de la noche. Si hay algo que nosotros debemos considerar antes de trazar un sermón bíblico es nuestro auditorio. Usted no puede disponer del tiempo de sus hermanos. Usted no puede disponer, porque hay predicadores, perdón por lo que voy a decir, hay predicadores tan irresponsables que sabe que dicen, ay, se me detuvo el reloj. Eso indica que le van a dar y le van a dar. Y otros dicen, el Espíritu Santo no tiene reloj. Una cosa es el Espíritu Santo y otra cosa es que usted se pase. Las personas merecen un respeto. Las personas tienen su tiempo para ir a adorar a Dios. Y nosotros, los predicadores, debemos respetar ese tiempo. Yo conozco iglesias aquí donde yo pastoreo, que los cultos, los domingos los hacemos a las 9:30, empezamos. Mi culto dura 2 horas 30 minutos con la predicación incluida. Yo predico, yo tengo capacidad de predicar 1 hora, pero yo tengo, hermanos, yo predico desde 1996. Yo la homilética, yo la domino. Pero aquí hay predicadores que sueltan a la gente. Desde las 9 de la mañana las tienen y vienen los hermanos a las 2:30 de la tarde. Eso es increíblemente fastidioso. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Si usted quiere ser un predicador de éxito, respete el tiempo de sus hermanos. Es mejor que le digan, pastor, que poquito predicó hoy, gloria a Dios, porque va a volver a escucharlo. Es peor que le digan, no, pastor, usted, no, ese pastor habla demasiado y no le entiendo nada. Tarda en predicar y cuenta muchas anécdotas y muchos chistes y habla hasta palabras.
fuera de contexto y mete una cosa y saca la otra y le tira filazos a ciertos hermanos y el mensaje se siente muy personalizado. Aquí en Honduras le llamamos mensaje chimado. Tiene una chimadura con alguien y le está bombardeando la vida a través de la palabra. Entonces debemos de tener muchísimo cuidado. El buen predicador respeta la cátedra y respeta a las personas, mide sus palabras, por muy inspirado que esté y mucha autoridad que tenga, mide sus palabras para que las personas le guarden respeto como un buen predicador. Y sobre todas las cosas, eso es lo que viene en la siguiente semana, variedades de sermón. Y sobre todas las cosas, mi amado, valoren y aprecien su mensaje. Bueno, aquí llegamos al final, hermano. No sé si usted tiene alguna preguntita o alguna opinión, ¿verdad? Ya la próxima semana vamos a ver las variedades o los tipos de sermón. Y después de salir de los tipos de sermón, vamos a entrar a los sermones, eh, a la parte práctica, ¿verdad? Que es donde explicamos cómo se construye eh, los bosquejos. ¿Va? Yo le voy a mostrar, voy a hacer otro bosquejo. El bosquejo, vamos a ver si incluimos el expositivo. Yo no se lo prometo. No se lo prometo, porque a mí me gusta que el alumno maneje dos sermones, el sermón textual y el sermón temático, que esos son los más manejables, ¿verdad? Esos son los más manejables. Ya usted en homilética 2 usted puede ver el sermón expositivo, el sermón histórico, el biográfico, el inductivo, el teológico. Usted puede ver todos los tipos porque ya usted va conociendo otro nivel de la homilética, ¿verdad? Bueno. Veo que todo está bien, no hay ninguna pregunta. El próximo lunes vamos a ver escatología, ¿verdad? Vamos a ver escatología. Ahí les compartí el material de escatología. Vamos a ver cuánto abarcamos de escatología. Con la ayuda de Dios, espero que todos comprendamos lo que vamos a explicar. Listo, mi gente. Entonces, Dios les bendiga. Nos vemos el lunes.